En primer lugar, quiero mandar un saludo ahí a todos los veteranos que de una o de otra manera van a ver esta entrevista y van a saber de mi historia. Cuando yo tenía la edad de 9 años, le estoy hablando allá por el 80 más o menos, empezó la guerra para mí, para toda mi familia, y por eso yo le comentaba a ustedes que yo había vivido toda la etapa de la guerra, ¿no? Porque mis inicios de la guerra fueron en la guerrilla. Entonces, yo tengo una historia muy, como dicen, diferente, ¿no? Bueno, cámara. Sí, porque cuando yo tenía la edad de unos 8 o 9 años por ahí, empezó la guerra en el área de donde yo soy, que es en el volcán de San Vicente, y toda mi familia se vio afectada por la guerra, ¿no? Pero a esa corta edad nosotros tuvimos que huir de nuestro cantón donde yo soy, ¿verdad? Y así fue como empezó la guerra para nosotros, y toda mi familia murió a causa de la guerra, porque en aquellos tiempos la guerra fue muy dura para nosotros, porque nosotros éramos gente humilde del campo, ¿no? Y no teníamos para dónde salir, no teníamos para dónde irnos. Mis tíos, los hermanos de mi mamá, ellos murieron a causa de la guerra. No sé si se recuerda usted de que en aquellos tiempos existía mucho la gente que le llamaban los orejas, ¿verdad? Los pone dedos. Ese tipo de gente le hizo mucho daño a lo que fue la población en general, ¿verdad? Entonces yo no digo crecí porque soy chaparro, pero yo entré en lo que era la guerrilla. ¿Me invitaron? No, como quien dice, nos vimos obligados, pues. ¿No había para dónde? No había para dónde, porque el cantón, el área, estaba, como quien dice, quemada, ¿no? Yo, por ser el más pequeño de la familia, el último, como le repito, tenía unos 8 años, pues yo no tenía ni voz ni voto, ¿verdad? Y crecí en la guerrilla y llegué a ser combatiente de la guerrilla. Ajá. Y cuando yo tenía 15 años, en el 86, yo tenía 15 años y después de andar, digamos, en la guerrilla, fui correo de la guerrilla, fui correo? Correo es como el mensajero, andar dejando mensajes de un comandante a otro. Pero yo en mi etapa en la guerrilla, yo era un niño, ¿verdad? Sí llegué a ser combatiente, llegué a sacar cursos de fuerzas especiales, ¿verdad? Pero cuando nosotros en el año 86, no sé por qué motivo, más bien dicho, ¿no? Algo que para mí marcó una etapa de mi vida muy, muy terrible, fue que la guerrilla empezó a matar a su misma gente, ¿verdad? Y cuando la guerrilla empezó a matar a su misma gente, a asesinar sus unidades, llámese unidades especiales, batallones, lo que fuera, ¿no? Entonces, yo logré salir con vida de una masacre que hicieron de una unidad de 32 elementos. De esa unidad solo quedamos vivos 4. Entonces
yo logré salir vivo y vine a parar aquí, desde San Vicente vine a parar aquí a Santa Tecla, donde un amigo, que él también había estado en la guerrilla. Entonces, estando yo allí, él ya no estaba, pues, él ya no tenía nada que ver en la guerrilla, pero yo lo había conocido a él. Y estando en ese lugar viviendo con ellos, los hermanos de él eran soldados. Él era guerrillero. Él fue guerrillero. Ajá, él fue guerrillero. Pero él se zafó, pues. Entonces, y los hermanos de él eran soldados. Entonces, cosas que se dieron en el tiempo de la guerra, que nosotros, pues, la familia estaba, como quien dice, dividida, ¿no? Unos un lado, otros un lado. Y a veces unos porque no teníamos, como dicen, suficiente edad para tomar una decisión. Y esta historia la cuento de esta manera porque me gustaría que todos los que tengan la oportunidad, bien sea de un lado o de otro, se den cuenta de que a veces las cosas no se hacen porque usted esté consciente de hacerlas, sino que fueron circunstancias de la guerra, de la vida, que vos no lo pediste. De la etapa que yo no lo pedí, no lo elegí, era un niño, ¿no? Entonces, el pánico, la guerra y los grandes errores de ese tiempo nos empujaron a crecer en una vida así. Pero yo por eso le pido disculpas a todos aquellos que tal vez por una u otra manera digan, wow, este era un guerrillero, ¿no? Sí, lo fui, no lo niego, porque esa fue, como quien dice, la salida, no había otra. La salida, correcto, la salida, no había otra. Y por haber nacido en esa área del volcán, pues el 90% eran guerrilleros. Estamos hablando del 80%. Y así fui creciendo, hasta llegar a ser combatiente. En mis inicios yo era pues gente de milicia, de las masas que le llaman, ¿no? Sí. Y bueno, conozco muchas historias de combate que se dieron en esos tiempos. ¿Y lo de Chero aquel? Lo del amigo que... Ajá. Y yo vine a parar donde este amigo, donde sus hermanos eran militares. Y entonces ellos nunca supieron de que yo había estado en la guerrilla. Entonces, en esos tiempos, la Fuerza Armada, en general, a que si capturaban a un guerrillero, le respetaban la vida y mejor trabajaban con él, algo que fue excelente. Eso ayudó muchísimo a que después las unidades militares tuvieran mejor éxito en sus operativos, en todo, ¿no? Entonces, yo, por medio de un amigo, llegué a la policía de Hacienda. Pero ya estando fuera, ya estando fuera. No te habías olvidado, pero ya tenías... yo traía un odio en mí. Yo traía un rencor. ¿Hacia quién? Hacia la guerrilla. Porque ellos nos habían traicionado. Claro, pues no le digo pues que de 32 quedamos vivos 4. ¿Verdad? Quedamos vivos 4. Y que tus mismos compañeros te maten a sangre fría es un pánico terrible, ¿me entiendes? Por eso era. Ajá, entonces, por medio de los amigos, estos amigos que nunca supieron lo que yo había sido, yo llegué
a la policía de Hacienda. Llegué a visitar a uno de ellos y le comenté yo en confianza qué era lo que yo había sido. Y él me sugirió de que en esa unidad me podían ayudar. Y así fue. Así fue cuando yo llegué a la policía de Hacienda. Yo pedí hablar con un coronel que ya murió, Dios en gloria lo tenga. Es un gran elemento de la Fuerza Armada, como lo fue mi coronel Cartagena. En esos entonces el general de la policía de Hacienda era mi general Golcher, que también Dios en gloria lo tenga. Es un gran jefe, un gran líder. Y yo desde que llegué, yo les dije que yo necesitaba un apoyo, que yo quería, que yo traía mucha información y mucho que dar, ¿no? Entregarme por completo a la Fuerza Armada. Y así fue. Ellos me brindaron mucho apoyo, me trabajaron con inteligencia, nos coordinamos, entonces ellos me empezaron a entrenar. Pero de primero que debe haber sido una gran desconfianza, pienso yo. Exacto, por supuesto, sí. Sí, había esa desconfianza. Pero yo le dije en ese momento a mi coronel, era mayor, que me diera la oportunidad y que podía hacer las pruebas que él quisiera conmigo para yo poderme ganar la confianza. Y así fue como yo empecé a operar con las unidades de inteligencia de la Policía de Hacienda, el Batallón Libertadores, dirigido por mi capitán Truc, el CEAS, como le comentaba, con mi capitán chileno. Y así también me fueron mandando a otras unidades como el Atlacad, el Belloso, el Bracamonte. ¿Pero cómo? ¿Iba usted solo? No, ellos estas unidades solicitaban que si la policía de Hacienda tenía un informante o alguien que les ayudara. Ajá, para ir a pegar un golpe. Para ir a pegar un golpe, exacto, y meterse a áreas específicas donde a veces la Fuerza Armada por A o B razones no podía entrar. Entonces así empezó mi historia en la Fuerza Armada, en la Policía de Hacienda, más bien dicho, y allí seguí mi vida hasta que terminó la guerra. No, porque por ejemplo en lo que es el área del Cerro Guazapa, ¿no? Ajá. Sí, mucha población me conocía, pero nosotros cuando entrábamos con las unidades tratábamos de evadir, digamos, el contacto con la población civil, ¿no? Y nosotros conocíamos los lugares estratégicos donde podía estar minado, donde no podía estar minado, donde la guerrilla la podíamos sorprender y de esa manera hacer buenas incursiones, pues, para que nosotros no fuéramos, como dicen, sorprendidos, ¿no? Y sí lo logramos en muchas ocasiones, nos logramos meter a lugares donde nadie se metía, ¿vea? Obviamente fue con unidades pequeñas, nunca fue con batallones grandes porque no era la estrategia. Si a mí me preguntan como un análisis
cuáles fueron los errores de la Fuerza Armada y cuáles fueron las virtudes de la guerrilla, déjeme decirle que la guerrilla siempre fue armada y fuerte por los errores de la Fuerza Armada. Y le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, el combatir en unidades grandes era un error. ¿Vea? Era un error porque la Fuerza Armada tenía mucho más capacidad, mucho más armamento, tenía las armas de apoyo, tenía los aviones, tenía todo como para combatir en unidades pequeñas. Entonces, la estrategia de la guerrilla en general era golpear las unidades grandes y esconderse. Y esto nadie me lo puede discutir porque yo lo he vivido. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted, por ejemplo, estaba al otro lado de un río, 3 personas, unidades de 5, se le hacía difícil verlos, ¿no? Pero una columna de 300, 400 soldados, hasta mi abuelita que no mira los miraba. ¿Vea? ¿Cuál era otro error? El que la guerrilla le hacía un disparo, le mataba el que va enfrente, ¿no? Desde lejos no era necesario estar cerca. Y la Fuerza Armada se aventaba en combates grandes disparando. ¿A qué? A nada. ¿Sí? Entonces, esa estrategia, la guerrilla, todo error de la Fuerza Armada, la guerrilla lo aprovechaba. Yo le comentaba un día de estos a un compañero que estuvimos juntos, que le digo que un error grande que se cometió en aquellos tiempos era de que no sé la verdad que era lo que cuidaba la Fuerza Armada, pero por ejemplo en el volcán de San Vicente habían 2 beneficios cafetaleros, ¿no? No eran objetivos de la guerrilla, se lo digo, no eran objetivos de la guerrilla. Estaban en el área de la guerrilla, pero no eran objetivos para ellos. Pero viene la Fuerza Armada y mandaba compañías a cuidar esos beneficios. ¿Ok?